era fenómenos interfaciales y para ello pues habíamos platicado de los ángulos de contacto, ¿sí? Se recuerdan que habíamos hablado, bueno, aquí en esta está para poderlos medir y teníamos que entre más pequeño sea el ángulo, pues había una mejor, más contacto y mejor mojado. Hay libros que lo marcan al revés, pero ellos lo especifican. Normalmente la medida es de aquí para acá o como está ahí en los dibujos que tenemos. Platicamos también sobre estas ecuacioncitas y nos quedamos en acá. Muy bien. Dentro de esos mismos fenómenos tenemos también las emulsiones y las suspensiones. Por supuesto, vamos a tener un capítulo de cada una de ellas, pero para recordarlo, pues las suspensiones son aquellas conformadas por un principio activo más un vehículo. Y en el caso de las emulsiones, va a ser un principio activo que va a ser un líquido oleoso más un vehículo acuoso. Entonces, esas son las dos diferencias. Entonces, tenemos el aceite en agua, en las emulsiones OW o agua dentro del aceite WO, ¿verdad? Que son los dos sistemas que nosotros tenemos en cuanto a ese tipo de dispersiones. Entonces, ¿por qué usamos principios activos de aceites o insolubles que verdaderamente dan problema? Pues es decir, son bien complicadas formularlas y demás. Obviamente es porque hay principios activos pues que siguen siendo muy utilizados y de esta manera logramos tener, al menos desde el punto de vista de tecnología, productos estables, a pesar de que las suspensiones son inestables. Principios activos, pues, que se mantienen o con poca agitación, logramos esa dispersión. Y para ello, pues, necesitamos controlar el grado de dosificación, el grado de mantenerlos, pues, ya sea suspendidos o no, pues algunos pues, no se mantienen suspendidos, pero es muy fácil su redispersión. Por otro lado, algunos tienen muy mal sabor, otros tienen una actividad local y en ese sentido, pues solo abrí el chat. En ese sentido, pues sí tenemos ahí buenos productos, ¿verdad? Entonces, rutas de administración de ambos tenemos oral, ocular, óptica, rectal, parenteral, tópica y de todo, básicamente vamos a encontrar en esas vías. Y en el caso de la emulsión, pues van a ser agua, habíamos visto, y aceite. Aquí lo dibujé en ese rectángulo. Obviamente el aceite se va arriba por su densidad y aquí vamos a tener la frontera entre el agua y el aceite. Cuando nosotros lo agitamos o lo movemos, que ahí nos habíamos quedado, conformamos temporalmente una emulsión que va a ser lechosa, porque habíamos hablado la última vez pues, que los rayos son desviados y lo vemos lechoso, lo vemos turbio, blancuzco o cualquier otro color que dependiendo del aceite. Entonces ahí ya lo tenemos emulsificado. Entonces esa formulación de esas también dispersiones, también necesitamos que con poca agitación o casi con ninguna, muchas de las cremas cosméticas o cremas medicadas se mantienen estables, no necesitamos agitarlo, ¿verdad? Pero en algunos casos sí, y necesitamos también que sea estable durante toda la vida útil del producto. En el caso de los estériles, los parenterales o los
que nos agregamos, que son estériles, pues de la misma manera debe de mantenerse esa propiedad durante el tiempo de uso y bueno, esa dosificación simple y segura, ¿verdad? Entonces, tenemos sedimento, tenemos una segregación en algunos productos que forman lo que nosotros le llamamos masas y eso pues no es lo ideal a menos de que esas masas, esos cakes, como se utilizan en los extranjerismos, sean fácil de resuspender, ¿verdad? Entonces tenemos ahí esas fronteras de separación. Vamos a tener también la formación de flóculos en el caso de esos mismos sólidos, pero que esos flóculos lo que hacen es formar como una especie de algodones, los vamos a ver más al detalle, y esa redispersión de ese cake es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, dentro de eso tenemos esa sedimentación que se da por gravedad. Aquí tenemos una partícula. Y el movimiento browniano, que es el que tenemos de este otro lado, donde las partículas se mueven de un lado al otro libremente, pues retarda ese efecto de la gravedad, en el sentido de que se vayan al fondo, sino que se van al fondo, pero se van moviendo de un lado al otro, y eso pues, de cierta manera, aunque muy poco, nos ayuda a tener una buena suspensión, llamémosle así. Por otro lado, habíamos visto las cargas en uno de los anteriores diapositivas que vimos, y esa es la distancia de separación o atracción. Pues habíamos visto en esas cargas que se atraían y se juntaban o se separaban, y en ese sentido, pues también podemos medir esa distancia, la distancia óptima, y esa distancia óptima de repulsión, atracción o al salirnos de esos dos puntos. En ese sentido, entonces tenemos lo que se llama ese volumen de sedimentación. Voy a retornar acá y podemos conformar partículas que se llaman floculadas. Un flóculo es como un algodoncito, no todos los sólidos se van a conformar como un algodón. Pero en este caso, cuando logramos nosotros una alta salimos de estas cargas y metemos mucho más cargas, entonces neutralizamos a esos sólidos y lo que hacemos es hacer un flóculo para los productos que floculan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a tener un producto, por ejemplo, un volumen total, en este caso le vamos a poner 1, puede ser 10 mililitros, 5 mililitros, bueno, 100 mililitros. Ese volumen, si nosotros le damos tiempo o lo centrifugamos, se va a sedimentar esos sólidos, entonces vamos a tener el volumen total, se mantiene, que va a ser de 1. Pero ese volumen de sólidos, en este caso, lo medimos y va a ser 0.3. Quiere decir que es el volumen de lo que nosotros necesitamos trabajar para que se redisperse totalmente. Y eso se llama volumen del sedimento, y que va a ser igual al volumen total, ¿sí? Dividido en 100, y ahí nos van a marcar qué cantidad de flóculos. A mayor cantidad de este volumen de sedimentación, si el volumen fuera mucho mayor, en lugar de 0.3 fuera 0.9, sería el ideal. ¿Por qué? Porque casi todo nos está sedimentando. Puede hacer que el volumen real sea una cantidad muy chiquitita, pero como al formar flóculos o algodones, va a tener un gran volumen, y eso es ideal y nos va a ayudar en esa sedimentación. Pero eso se da, pues obviamente, y aquí ya lo vamos, cuando agregamos lo que se llaman agentes floculantes. Hay un potencial que ustedes vieron en los otros cursos, que es el potencial Z, y al agregarle, pues, a estas, vamos agregándole cargas, pues ya sea por electrolitos, por surfactantes, por absorción en el caso de polímeros que van quitando o poniendo cargas. Entonces lo que hacemos es que empiece a flocular. Ese valor del potencial Z, cuando es muy alto, hace que el producto, en lugar de flocular, deflocule, pues es decir,
ahí podemos hacer prácticamente una curva y la podemos hacer al gusto de flocular y deflocular un producto, pues que sería en este caso una suspensión. Con eso terminamos esta parte. Si hubiera alguna duda, algún comentario, terminamos pues esta parte de repaso de lo que son fenómenos que se dan entre las fases, los fenómenos que se dan en esa frontera interfaciales. No, no hay preguntas. Vamos a ver, aquí hay, híjole, hay varias. Vamos para acá. La primera dice, no entendí bien la parte de los flóculos. La otra dice, vamos a ver si está relacionada con lo mismo. Repetir el volumen de sedimentación ideal. Ok, entonces retorno acá. En el caso de lo que serían, de paso que yo no soy muy bueno para dibujar ustedes, ahí sí les pido mil disculpas, pero vamos a tratar de hacer el intento. Una partícula, lo voy a dibujar acá, eso sí puedo dibujar, ¿no? Estas partículas que yo estoy dibujando acá son partículas sólidas, ¿verdad? Que obviamente si las ampliamos, bueno, van a ver de todo tipo, desde puntos hasta esas grandes y de diferentes formas. En este espacio que estoy dibujando acá, voy a ver esas partículas. Cuando las partículas son como las que yo puse ahí, son partículas, llamémosle defloculadas o partículas normales. Si yo agarro un anillo, por ejemplo, de plata, de oro, lo muelo, lo, lo llevo a cortar y lo hago en pedacitos, voy a obtener estas partículas. ¿Sí? Estamos todos ahí. Estas partículas se mantienen como tal. En el caso de las suspensiones, por ejemplo, si yo voy a hacer una crema para limpieza facial, parte de estas partículas sólidas que están ahí, pues estaba dando el ejemplo de la plata y demás, pero obviamente pues, no lo vamos a utilizar para ello, pero cualquier sustancia para limpieza facial, yo necesito que tenga esa propiedad abrasiva, es decir, que cuando la estemos aplicando en la cara, esa propiedad de ser una especie de lija, llamémosle así, que son partículas sólidas que van a tener esa función de limpiar, de quitar y de ir arrancando algunas de las células. Claro, no lo vemos ni tampoco es tan grotesco. Yo dije una lija para que lo tengamos como ejemplo, pero si esto fuera una lija, la probamos y es morroñoso. Entonces, en las suspensiones, a veces necesitamos que el producto tenga esa propiedad. Por ejemplo, en el caso de, estoy hablando de una crema limpiadora facial, ¿verdad? Entonces, esto no son flóculos, estas son partículas intactas y las necesitamos dependiendo de lo que vayamos a formular. Si estas partículas están distribuidas a lo largo de todo este volumen, si fuera 1 mililitro o 10 mililitros, que sería el volumen total, estarían dispersas, ¿verdad? Si yo las centrifugo, espero a que se sedimenten, vamos a tener un volumen equivalente a esos sólidos que tenemos ahí, que por supuesto están afectados por cargas, se van a atraer, se van a repeler, etcétera. Y está el mojado. Si recuerdan, si el producto se moja, es muy fácil que se incorpore. Si no se moja, es difícil. Pero aparte de eso, hay otros compuestos, no es el caso, bueno, el oro coloidal sí forma coloides, es decir, lo logramos hacer que haga flóculos. Los flóculos, voy a agarrar esta partícula que está acá, ¿sí? Va a ser de una partícula tal cual que es la que tenemos ahí dibujada, no la puedo hacer igual, a la hora de agregarle más cargas y sobrecargarla para ciertos componentes, lo que hace es formar una especie de algodón. Entonces se hincha y vamos a tener esta partícula chiquitita en esta que va a ser un algodón. Y cuando nosotros agarramos un algodón, ya va a perder esa propiedad de esa limpieza
que teníamos en esa crema. Estoy diciendo todo esto por las preguntas que me hicieron, lo uní todo en uno. Entonces, en este caso, esta sí va a poder servir para limpieza porque va a tener esa función de raspar, de quitar todas las células muertas y dejarnos limpia la piel. Más sin embargo, esta no, porque ustedes con un algodón pueden aplicar algo, pero no hace esa función de quitar, de desprender, o como cuando hablé de una lija, que va a tener esa función abrasiva. Porque aquí no, es un algodón, es suave. Entonces, esto es un flóculo y lo logro a través de lo que viene más adelante, que es a través de agregarle cargas y lograr que esto se hidrate y conforme un algodón, un flóculo. Ahora, la otra palabra, esto es flóculo, este que está acá. Y este, que está chiquitito, que estaba ahí, se llama, esto es floculado y esto es defloculado, o sea, se le fue defloculado, o sea, ya no es floculado. Podemos tener cargas entonces, flocularlas y deflocularlas. Cuando esta está floculada, el volumen de sedimentación que va a ocupar va a ser grande. ¿Por qué? Por eso puse 0.9, porque va a formar flóculos grandotototes, ¿sí? Y en ese sentido va a ocupar mucho más volumen y va a absorber mucho más agua que estos chiquititos que el volumen va a ser muy pequeño. No sé si con eso me di a entender o lo logré explicar, que eran las preguntas que tenía por acá. Entonces voy a pasar al siguiente, que sería básicamente bueno, no importa, después se borra, que era esta situación, perdón, de agregar sustancias que van a flocular y entonces podemos empezar desde un sólido. Se empieza a absorber agua hasta formar un flóculo, llega al punto máximo y va a mantenerse como un flóculo, pero puede hacer que si nos pasamos demasiado o le falta, se va a mantener como un sólido. Entonces, para ese tipo de sustancias, entonces vamos a tener estas cargas y este potencial Z que va a formar, se va a flocular o se va a deflocular. Un volumen de sedimento alto indica la formación de muchos flóculos. Sí, generalmente las suspensiones que son floculadas normalmente son volúmenes de sedimentación alta. Ahora, yo no sé si les dieron esto, asumo que sí, pero por las preguntas veo que no. Por ejemplo, mejor me voy a ir a ejemplos, que veo que hay muchas preguntas de eso. Por ejemplo, todos conocen la leche de magnesia, o sea, la leche, voy a hablar de la leche de magnesia que se vende, que es pues la usual antiácido, ¿verdad? Hidróxido de aluminio y magnesio. Esa leche de magnesia Philips, cuando ustedes la miran, bueno, no tengo aquí un dibujo, pero voy a salir de aquí de la presentación. Me voy a ir al internet, que de hecho aquí lo tenía a mano, me voy a salir de esto, ¿sí? Y vamos a compartir. Voy a compartir mi correo electrónico. ¿Sí lo logran ver? Sí se ve, Lick. Ok, muchas gracias. Pero perdón, voy a agregarle otra pestañita acá para poner imágenes. Vamos a usarlo, no es que no tenemos nada con esta leche de magnesia Philips, pero en el caso que había perdido hasta el chat.
Aquí tenemos esta leche de magnesia Philips, no sé si hay en casa o no hay en casa, bueno, pero si nosotros destapamos cualquiera de estos frascos, agarramos, lo agregamos, le llamamos leche y si lo tocan no van a sentir partículas. Y si lo agitan, pues van a decir, bueno, lo voy a agitar ya por costumbre que hasta los jarabes y demás los agitamos, pero si lo agregan, van a ver y van a decir, ah, puchica, esta es una leche, ¿sí? La leche es una emulsión, pero resulta ser que esta leche de magnesia Philips no es una emulsión, es una suspensión, es decir, es un sólido que está dentro de un líquido. Pero usted dice, no, es que eso no parece sólido. No, porque son flóculos. Precisamente eso es lo que estamos explicando ahorita, porque aunque lo toquen, aunque lo apliquen en la piel, que de hecho muchos lo agregan para a los niños que se han escaldado y que tienen irritación en el pañal y demás, porque es alcalino, porque es un antiácido, pero si lo tocan no van a ver esa propiedad eh, abrasiva. En cambio, hay otras suspensiones que sí tienen esa propiedad, pero hasta le llamamos leche, pero realmente es una suspensión, no es una emulsión, no es un aceite el que está, sino que es un sólido. Y ese sólido parece una leche, pero no es una leche, no es una emulsión. Entonces, con esto les explico, pues, esa parte. No sé si quedó todo claro o necesitamos algo adicional. Vamos a poner el chat. No, no me han contestado. Ok, quedó todo claro, me contestaron acá. Fíjense que aprovechando que abrí mi correo electrónico, bueno, aquí tengo un montón de información que me mandan. Híjole, de hecho, pues tengo, por ejemplo, miremos acá, hay cursos de supervisión efectiva de la producción. Aquí hay un webinar que habla de, pues, manufactura continua. Tenemos también surface, bueno, áreas y tamaño de partículas de análisis. Tenemos también algo de autoclaves, miren, y esterilización, planes de esterilización y validación de autoclaves, novedades de la industria farmacéutica, no sé, pues ninguno está abierto, pues si les llama la atención alguno, lo podemos abrir y vamos a la importancia que tiene algunos. Voy a abrir, pues, voy a tener el chat, pero aquí no me han puesto a ninguno. Voy a abrir, me llamó la atención este autoclaves, solo para verlo rapidito, ¿verdad? En este caso, bueno, me lo mandaron a mí, aquí estamos, parte de la industria, y aquí está, miren, en el caso de autoclaves, y bueno, los equipos, hay una microbiología, controles, y bueno, aquí viene una parte muy agradable, pues, el precio, ¿verdad? Una persona, $385. De 2 a 5, $700. $1,000 de 6 a 10. Como pueden ver, bueno, valía la pena abrirlo, pues, pero las capacitaciones son caras, pues, llevan de mucho dinero, claro. En este caso, pues, lo hace, pues, a través de varias instituciones que son muy buenas. Vamos a abrir este otro que dice novedades de la industria farmacéutica. Y vamos a ver qué novedades hay. Estábamos hablando que esto es del 2 de marzo, no me pueden decir, ah, es que esa información ya es bien vieja, ¿no? Fue de la semana pasada y en esta revista de tecnología farmacéutica de Sudamérica, los países del Pacto Andino y demás son los que lo tienen, pues nos mandan información. La OMS creará un centro mundial de formación para producir productos biológicos. Interesante, ¿verdad? Científicos argentinos lograron prevenir patologías causadas por diabetes. Oh, interesantísimo, ¿verdad? Vacuna contra COVID-19, Sanofi GSK busca autorización en Estados Unidos y Europa.
Y así vamos viendo al laboratorio argentino RAF cómo comercializará la vacuna COVID-19 Moderna, ya ellos tienen allá. Bayer se alía con la IA de innovar 4 áreas terapéuticas. Bueno, ellos siempre están en esto. AstraZeneca tiene datos positivos sobre fármaco para el cáncer de mama. Interesantísimo porque, bueno, están todas las campañas y, bueno, todo lo que hay sobre cáncer, pues, y las moñitas y demás de color rosado, ¿verdad? Que sabemos, pero bueno, esta es una cuestión bien positiva, bien importante. De hecho, mi esposa murió de cáncer, pues, y bueno, ahorita que no había visto, yo lo vi con ustedes esto ahorita, pues, pues, qué buena noticia todo esto. Entonces, todas estas son noticias, por supuesto, que es bien importante irlas es conociendo y a veces suscribirse a alguna de las revistas, ¿verdad? Bueno, esto era para que conozcamos, claro, a la pachara acá, nos vamos a la información a más detalle, pues de aquí ya tenemos la información, eh, la fuente, pues los detalles y empezamos a tener otras informaciones de IPA, ¿verdad? Para sistemas de purificación de agua, y demás. Hay libros, aulas virtuales, bueno, bastante interesante. Bueno, pero alguien podría decir no es parte de la clase, pero la verdad es que es parte de la profesión y aquí tendríamos que abrir un montón, ¿verdad? Híjole, ya no sé ni qué abrirles porque todos están interesantes, ¿verdad? Supervisión efectiva de la producción. Y bueno, aquí pues mandan, ¿verdad? Por ejemplo, apreciable Estuardo Serrano, Cámara de Industria, ¿verdad? Supervisión efectiva de la producción. Y aquí viene supervisión efectiva de la producción. Nos interesa porque bueno, yo soy del área industrial y por supuesto 24 de marzo 2020 y esto ha de tener un costo. Sí, aquí está, hay promociones hasta con BI, ¿verdad? Como les digo, hay una gran cantidad de cursos y capacitaciones que son bastante interesantes y bueno, son un montón. Vamos a ir abriendo de veras. Por ejemplo, esta de gumi, son gomitas, ¿verdad? K+, Hello Estuardo, bueno. En este caso, pues, cómo se hacen las gomitas, ¿verdad? Es decir, las vitaminas que van en forma de gomita. Eso lo vamos a ver en el otro curso. Pero bueno, aquí invitan ellos eh, varios sistemas, cómo se tienen. Y bueno, como farmacéutico nos interesa. Aquí tenemos desde 15,000 gomitas por hora, otras 240,000 gomitas por hora. Y bueno, ¿cómo lo presentan ellos? K-Plus es una empresa que se dedica a hacer gomitas. Por cierto, en Guatemala hay una empresa que hace gomitas. Casi mucho de las gomitas que son multivitamínicas de Guatemala son producidas por esa empresa y exportan inclusive a varios países. O sea, es una industria bastante fuerte para lo que son gomitas, ¿verdad? Entonces, eso sería, bueno, ese es el de la USAC. Vamos a cerrar y, y listo, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir entonces, vamos a empezar ya con la clase del día de hoy, pero me parece interesante, voy a tratar si les gustó, pues bueno, vamos a estar abriendo correos cada semana para estar, bueno, la verdad es que nos vamos actualizando. Hoy fue solo una carrera muy rápida que les enseñé básicamente, pues vimos el correo como tal, ¿verdad? Pero ustedes me van diciendo si les parece o no les parece. Muy bien. Vamos a empezar entonces a ver entonces lo que serían soluciones farmacéuticas. Acá pues obviamente pues todo nos va a servir
lo que hemos visto, porque ahora ya vamos a entrar a un producto farmacéutico. Recuérdense que no es, estaría bien ver novedades semanales, dicen, ok, perfecto. Podríamos ir viendo, de hecho me escriben y hay cursos, algunos participo, otros no participo, otros, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces de soluciones. Y en ese caso, pues estamos con una agendita que vamos a desarrollar. Si quieren, la vamos a grabar. Recording in progress. Tenemos entonces